Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 26º domingo del tiempo ordinario del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 21, versículos 28 al 32. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús. En esta ocasión tenemos que ubicar muy bien este pasaje que acabamos de escuchar. Estamos al final de la vida pública de Jesús, como veníamos escuchando el domingo pasado con la parábola de los trabajadores de la viña. Jesús se encuentra con las autoridades religiosas de Israel, con quienes el enfrentamiento se vuelve cada vez más álgido, porque Jesús invita a participar del reino a publicanos y pecadores, a prostitutas, a gente de mal vivir, mientras que publicanos mientras que fariseos y escribas no han aceptado el mensaje que Jesús proclama. La molestia de los jefes religiosos de Israel es muy clara. Rechazan que Jesús invite a participar de la misma salvación a los publicanos y pecadores que al pueblo de Israel. Les parece que ni siquiera pueden ser considerados hijos de Dios. De hecho, así lo pensaban. Los que pueden ser considerados hijos de Dios son aquellos que cumplen la voluntad de Dios, aquellos que conocen los mandamientos y los ponen en práctica. Jesús, para dejar bien clara su postura frente a esta forma de pensar, cuenta esta parábola, la parábola de los 2 hijos. Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos, y entonces comenzamos desde allí, ya el planteamiento. El planteamiento es muy claro. El hombre que tenía 2 hijos es Dios. Y nos damos cuenta de que el planteamiento de Jesús es que todos somos hijos de Dios, e incluso aquellos que se portan mal, e incluso aquellos que no cumplen la voluntad de Dios, aquellos que, conociendo los mandamientos, no los ponen en práctica. Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. La viña es un tema ya de sobra conocido. Desde el Antiguo Testamento se refiere al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento Jesús habla de la viña como el reino de Dios. Ve a trabajar hoy en la viña, le dice el padre a su primer hijo. Se lo dice con comedimiento, se lo dice con amabilidad. No se lo dice como una orden, sino como una petición. Y el hijo contestó: Ya voy, Señor. Pero dice el Señor Jesús en la parábola: pero no fue. Dijo que iba, pero no fue. Respuesta positiva, acción negativa. El padre se dirigió al segundo hijo y le dijo lo mismo, es decir, que fuera a trabajar en la viña el día de hoy. Este le respondió: no quiero ir.
pero se arrepintió y fue. Respuesta negativa, acción positiva. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del Padre?, preguntó Jesús a sus interlocutores, que eran los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. Ellos le respondieron, el segundo, es decir, el que dijo que no iba, pero al final fue. Jesús quería que los mismos jefes religiosos de Israel dieran la respuesta, porque ellos están implicados en esta historia. ¿Quién es el hijo que dijo que sí iba, pero después no fue? Son ellos. Son los jefes religiosos de Israel, que le dijeron sí a Dios al principio, pero luego no aceptaron el mensaje de Jesús, su Hijo. No fueron capaces de acoger la salvación que Dios enviaba a la humanidad en la persona de su Mesías. ¿Quién es el segundo hijo? El que dice, no quiero ir, pero al final fue. Son los publicanos y pecadores, las prostitutas, la gente de mal vivir, que cuando fueron invitados a vivir los mandamientos de Dios, dijeron no, pero luego cuando escucharon la predicación de Jesús, dijeron sí, se arrepintieron y fueron. Estos son los que hicieron la voluntad del Padre. Por eso Jesús añadió, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Y que quede claro que Jesús no está poniendo como modelo a los publicanos y las prostitutas por su mal vivir. Jesús los está proponiendo como un modelo de respuesta. Es decir, que habiendo rechazado al principio el conocimiento y la vivencia de los mandamientos, terminaron por aceptar la salvación de Jesús. Terminaron por dejarse interpelar por el Evangelio del Señor. Dice entonces Jesús, porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. Jesús está aquí evocando el ejemplo de Juan el Bautista, precisamente porque un pasaje anterior le habían preguntado los jefes religiosos de Israel, ¿con qué autoridad has expulsado a los mercaderes del templo? Y Jesús les dijo, yo les voy a decir con qué autoridad expulsé a los mercaderes del templo si ustedes me dicen de quién era el bautismo de Juan, ¿de Dios o de los hombres? No fueron capaces de responder porque no se quisieron comprometer. Si decimos que de Dios, nos va a decir por qué no lo siguieron, pero si decimos que de los hombres, le tenían miedo a la gente. Entonces prefirieron decir, no lo sabemos. Y Jesús dijo, entonces yo tampoco les digo con qué autoridad hago lo que hago. No era una lucha de vencidas. Jesús no les respondió esa pregunta porque no estaban dispuestos a aceptar la respuesta. No fueron capaces siquiera de aceptar el testimonio de Juan. ¿Cómo iban a aceptar el testimonio de Jesús? Por eso ahora Jesús se remite otra vez a Juan el Bautista. Vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Y ahí está entonces el segundo hijo que dijo que no quiero ir, pero al final fue. Ustedes ni siquiera después de haber visto, y Jesús se refiere a los signos y prodigios y señales, a los milagros que él hacía, se han arrepentido ni han creído en él. Jesús entonces nos está interpelando con esta palabra. Ciertamente no se trata de ver cuál de los dos hijos vamos a ser nosotros, de los que dicen sí voy pero al final no vamos, o de los que dicen no quiero ir pero al final sí vamos. No, más bien hay que ver siempre la tercera opción, y la tercera opción es Jesús, el Hijo amado del Padre, el que dijo sí al Padre cuando el Padre decidió enviarlo a la tierra para salvar a la humanidad, e hizo lo que el Padre le pidió. Es decir, no hay que ser de los que dicen no para luego decir sí, ni de los que dicen sí para luego decir no, sino hay que ser como Jesús, de los que dicen sí, sí voy, sí quiero, y nos ponemos a trabajar. Se trata de empeñarnos en la construcción del reino, se trata de ponernos a trabajar en la viña del Señor. El Señor nos está pidiendo que seamos testigos de su amor en el mundo, testigos de su evangelio de verdad, de justicia y santidad en la tierra.
que seamos discípulos creíbles de Jesucristo, testigos del reino de Dios ante la humanidad. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.